Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. ¿Qué es lo que aprendiste ayer que vas a poner en práctica el día de hoy? ¿Qué es lo que analizaste ayer que no estabas haciendo bien y que hoy lo quieres hacer mejor? ¿Con quién tienes problemas? ¿Con quién no te llevas bien? ¿Con quién chocas? ¿Quién te hace sentir mal? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué es lo que está en tus manos? Y es a lo que nos invita el Evangelio del día de hoy. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas, vamos a empezar por explicar un poquito de qué se trata esto de hermanos y hermanas. Este es un pasaje bíblico que nuestros hermanos separados usan frecuentemente para decirnos que María tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos y hermanas. Y los hermanos y las hermanas de Jesús se mencionan repetidamente en los evangelios y también en algunas cartas de San Pablo, ya sea a los Corintios o a los Gálatas. Entonces la palabra griega que se usa aquí es adelphos, casi siempre es la que se usa para poder decir el nombre de un hermano de sangre. O también se puede usar como para referirse a un parentesco más amplio, ya sea a lo que son sus primos, hermanos y eso, así más o menos. Entonces el griego tiene otro término para significar primo, que es la palabra anepsios. Y esta se usa en diferentes pasajes bíblicos, especialmente con Tobías. Muchas veces lo que es anepsios y adelphos se usaba como entendiéndose lo mismo: primos, hermanos, hermanos, primos. Entonces es aquí cuando podemos encontrar que pudiera decir que eran los parientes de Jesús, los primos de Jesús o los primos hermanos de Jesús, pero no podemos decir que fue los hermanos de sangre de Jesús, que no fueron los adelphos. Y eso lo tenemos muy bien descrito cuando Jesús le deja a Juan a María como madre y le dice que la cuide. Si María hubiera tenido más hijos, entonces Jesús no hubiera tenido ninguna necesidad de decirle a Juan que la cuidara. Entonces es aquí cuando constatamos que la Virgen María fue virgen antes, en el parto y después del parto. Y quiere decir que el único hijo que concibió fue el Hijo de Dios. Ok, y una vez aclarando esto, ¿qué nos dice esta lectura? ¿A qué nos invita? Miren, lo primero que nos dice es: ¿dónde te quedas tú? ¿Te quedas afuera o te quedas adentro? ¿Afuera de dónde? ¿Te quedas afuera del amor de Dios o quieres estar dentro del amor de Dios? Muchas veces nuestra soberbia, nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestra falta de humildad, nuestra inmadurez, todo eso nos hace estar o quedarnos afuera de lo que es ese amor de Dios. Hermanos, aquí Jesús no trataba de humillar a su madre o a sus parientes.
que nos quiere dar a entender es que Él es nuestro hermano, que Él es nuestro maestro. Y Jesús te cuenta a ti y me cuenta a mí entre sus más cercanos, sus parientes más amados. Y cómo yo me siento con esa identidad. Sí comparto eso que Jesús me dice el día de hoy, que soy ese hermano, aquel que hace la voluntad de su Padre. O es que simple y sencillamente me quedo afuera. ¿Por qué? Porque no me conviene ser ese hermano de Jesús, porque no me conviene promover, porque no me conviene vivir esas palabras que me enseña. Ese perdón que tengo que ir llevando, esa madurez de ver la riqueza que los demás tienen y no sentir envidia y no sentir celos. Es lo que nos dice Jesús el día de hoy. Supieras nada más dónde te tengo puesto en mi vida. Si supieras nada más qué parte de mi vida tú ocupas, créeme que dejarías de humillarte, dejarías de hacerte tanto daño, dejarías de hacer daño a los demás. Eso cada día que amanece, cada día es una oportunidad para hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Es que seamos felices, hermanos. Que dejemos de vivir con complejos, que dejemos de vivir, ¿cómo te diré?, perdidos, queriendo anhelar algo siempre más alto y más alto, cuando lo que te pide Dios el día de hoy es que disfrutes y que aprecies lo que tienes a tu alrededor. Es un Jesús que te dice, hermano, es un Jesús que quiere abrazarte, un Jesús que quiere decirte, échale ganas porque tú puedes. Pero también nos da ese ejemplo de María, ¿verdad? Ponte nada más en ese momento ahí, en esa escena. ¿Qué le preguntarías a María? Yo creo que pudiéramos preguntarle, ¿no? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste humillada? ¿Te sentiste rechazada por tu hijo? Y yo creo que ella a su vez me preguntaría, ¿y qué es lo que tú quieres decirle? Porque María estaba ahí. Quizás sí quería decirle algo, quizá tenía varios días sin ver a su hijo y quería acercarse y hablarle. Pero lo importante no es aquí qué es lo que ella quería decirle, es qué quieres decirle el día de hoy tú. O solamente te vas a quedar afuera, resentido. O te vas a meter y decirle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y eso, para poderle decir, la oportunidad para poderle decir lo que tú quieres, va a ser la oración. Y la oración puede siempre ser una conversación cariñosa con Dios, en la cual comparto lo que es importante para mí. Y luego escucho lo que Dios desea decirme. Yo sé que no es fácil orar, ¿verdad? Porque a veces queremos escuchar una voz viva en el que te diga Jesús, en el que te diga Dios, mira, tienes que hacer esto. Cuando te digo que te detengas, es cuando tenemos que recordar las voces de otras personas que nos han dicho, que nos han corregido, que nos han tratado de ayudar, que nos han tratado de, ¿cómo te diré?, de animar. Y por eso es cuando tenemos que escuchar esa voz que nos susurra por medio de esa meditación en la que invitamos a Dios, pero al mismo tiempo traemos toda la experiencia que hemos vivido, ya sea durante la vida o durante este día, o desde que tuviste tu último, problema, aquello que te hizo sentir mal. La siguiente pregunta sería, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste fuera? ¿Cuándo fue la última vez que por lo que tú pensabas, lo que tú creías y sin haber aclarado, te quedaste fuera de muchas cosas, eventos familiares, proyectos, conversaciones con personas? ¿Por qué te quedaste fuera? ¿Cómo te sentiste aquella vez que te quedaste fuera, que pensaste que estaban diciendo otra cosa y tú malinterpretaste todo? Y eso, hoy te invito a que lo intentes hablar con Jesús y que seas realista a veces. Muchas veces podemos decir que nos podemos quedar afuera y cuando nos quedamos afuera hacemos nuestras propias interpretaciones. No me quieren, me juzgan, no me quieren ayudar, les caigo mal o tantas cosas, ¿verdad? Y aquí es cuando nos encontramos con ese Jesús e intentas hablar y le dices, Señor, ¿sabes que yo no me quiero quedar afuera?
Y no me quiero quedar solamente con mis pensamientos, porque yo creo que María no se sintió rechazada. María no se sintió ignorada, ni sus parientes, yo creo, porque María sabía de lo que estaba hablando su hijo. Porque María no se puso a crear cosas, un mundo de mentiras dentro de su cabeza, cuando en realidad nunca, cuando en realidad sabía lo que estaba pasando. Pero muchas veces a nosotros nos pasa eso de que creamos tantas cosas en la cabeza y en realidad no es lo que nosotros pensamos, hasta que nos atrevemos a acercarnos a aquella persona, nos atrevemos a acercar a aquella circunstancia que quizá nosotros pensábamos, pero que en realidad no era aquello que nosotros pensábamos. Y es ahí cuando entramos en ese mundo, entramos en esa presencia de Dios y aclaras y le pides su sabiduría para poder ir y quizá preguntar con la persona que tú estabas malinterpretando ciertos comportamientos, lenguaje corporal. Hoy, por eso te decía al principio, ¿qué es lo que tú puedes hacer hoy? ¿Qué es lo que hiciste mal ayer que quieres hacer bien hoy? ¿O qué es lo que pensaste que podías hacer bien ayer y que hoy tienes la oportunidad de hacerlo? Entonces el día de hoy yo te puedo decir, no te quedes afuera y entra con ese Dios que te considera su familia. Pero también tenemos que creer que somos sus hermanos de Jesús, que somos esos hijos de Dios, esos amados hijos de Dios. Y aclarar y hablar y no creer nuestras propias conclusiones y no tener una mente cerrada, sino que una mente abierta que nos ayude a descubrir nuevos horizontes, a ver nuevos panoramas de la vida y no solamente quedarnos con conclusiones que nos amargan, que nos enferman y que nos hacen quedar afuera. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y Dios los bendiga. Amén.